Hola, habla Ángel García Bancho y es martes 30 de abril de 2019 y es cercano a las 4 de la tarde. Quiero compartir con ustedes mi análisis, lo que es mi humilde opinión acerca de los sucesos ocurridos el día de hoy y sobre todo lo que podría estar ocurriendo en las próximas horas, días, etc. Hoy se produjo un madrugonazo, sin lugar a duda. Juan Guaidó, presidente encargado de la República, conjunto a Leopoldo López, quien habría sido liberado horas antes, dan un anuncio al país, directamente el presidente encargado Juan Guaidó, en el que evidentemente llama a lo que sería una rebelión cívico-militar, pues convoca a la población civil y militar a que se active en el proceso de presionar a favor de lo que es el objetivo del cese de la usurpación. Por supuesto, han surgido de todo tipo de rumores y evidentemente es una situación de alta incertidumbre. Habrá muchos rumores de ambos lados, pero lo cierto es que aquí, en este contexto, lo que es que aplicar la lógica. Yo he sostenido previamente que para que se produzca la fractura de la Fuerza Armada debe producirse antes una intervención militar extranjera. Podríamos, he dicho anteriormente, tener manifestaciones de este tipo como las observadas el día de hoy, inclusive pronunciamientos militares, pero para que se produzca la fractura de la Fuerza Armada tiene que ocurrir la intervención militar foránea. A lo que me refiero es a lo siguiente. No estamos hablando de 15, 20 personas. Estamos hablando de todo un narcogeneralato, 300 narcogenerales, narcocomandantes, narcotenientes, narcomando militar. Es decir, aquí no estamos hablando de 10, 15 personas. Estamos hablando de una fracción del Estado venezolano, de la Fuerza Armada, que está comprometida con el narcotráfico. Entonces, cualquier ruptura que se dé dentro del narcomando militar es tan solo, una ruptura ficticia, porque ellos están cohesionados en tanto que tienen un costo de salida infinito y un costo de represión nulo. Es decir, si ellos van a remover a Maduro es para colocar a otro narco. Así que hay que estar muy claros de lo que estamos observando. Yo creo que ha ocurrido algo sustancial el día de hoy. Hoy se ha tomado la recta final de este proceso, es decir, ya se ha pasado la encrucijada y estamos en el recorrido de la recta final. No creo que esa recta final dure un día, creo que será de días y simple y llanamente esta recta final termina con una intervención militar de tropas extranjeras. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque si bien es cierto que una intervención militar local es posible, es un equilibrio de Nash, una situación socialmente alcanzable, también es cierto que otro equilibrio de Nash es la inacción de la Fuerza Armada local, la Fuerza Armada venezolana. Y es este otro equilibrio el que ha venido prevaleciendo por una razón muy sencilla, porque es el equilibrio que minimiza el riesgo. Entonces, para saltar del equilibrio malo, el de la inacción, al equilibrio de la intervención militar local, habría que ingeniar un proceso de coordinación sumamente complejo, tal que se sepa que ese 90% que está en contra de la Fuerza Armada narcotraficante, es decir, ese 90% de institucionales, todos de conjunto irían a activarse en contra de esa fracción que tiene el control del parque de armas, tiene el control de las comunicaciones, de la inteligencia militar, etc. Entonces, la probabilidad de ese evento es verdaderamente baja, es muy difícil, es la ley de amnistía, el llamado directamente a Padrino López por parte de autoridades de los Estados Unidos y a otros generales, etc. Es simple y llanamente algo que se tiene que hacer, pero que no garantiza ese salto del equilibrio malo al bueno. ¿Por qué? Porque el proceso de coordinación sería muy, muy complejo. Habría que entender que tendría que producirse un paso de información como para que las matemáticas, las expectativas de los actores cambien
de una forma fundamental para que se atrevan a tomar esa medida. Tanto más a sabiendas de que ese 10% sí es un dato que va a estar a favor del narcoestado, del narco jefe de Estado que es Nicolás Maduro, y que evidentemente está dispuesto a usar las armas conjunto a los grupos de colectivos pranes, paramilitares y guerrilla que operan en el territorio venezolano. En ese contexto, la probabilidad mayor es que no se produzca el evento y que por tanto tengamos que llegar a una situación en el contexto de la cual sea evidente la necesidad de la intervención militar para arbitrar, para terminar este juego. Este juego solo termina cuando sus reglas cambien, cuando un interventor desde fuera cambie las matemáticas, las reglas del juego, cambie el quién se queda con qué. Y eso es precisamente lo que logra una intervención militar extranjera. Una intervención militar extranjera hace innecesaria la coordinación. Hoy, para que se produjese una intervención militar local, tendría que haber un proceso de coordinación. Los militares tendrían que comunicarse abiertamente entre sí sin ambigüedad. Bueno, la magia de la intervención militar extranjera es que hace que cada militar, sin tener que comunicarse con ningún otro militar, sepa lo que tiene que hacer en ese momento. Es decir, en el contexto de una intervención militar foránea, en el contexto de la entrada de tropas extranjeras, el militar institucional, sin tener que hablar con ningún otro, sabe qué tiene que hacer, que es quitarse el uniforme y no intentar repeler, no intentar defender al narcorrégimen, sino quitarse el uniforme y permitir que las tropas extranjeras ataquen a los grupos que sí estarían dispuestos a repeler esa intervención, que son los grupos de narcomilitares asociados al narcoestado. Entonces, esa es la magia de la intervención militar extranjera, que hace innecesaria la coordinación, hace que los individuos no tengan que estar pendientes, los militares individualmente no tengan que estar pendientes qué hacen acerca de qué hacen los otros militares, sino que simplemente cada uno por separado sepa qué tiene que hacer. Los institucionales quitarse el uniforme y los narcotraficantes intentar repeler a las tropas extranjeras. Evidentemente estas últimas van a vencer y en ese proceso la jefatura del Estado, del narcoestado, se acabaría y el presidente encargado, Juan Guaidó, podría llegar a esa jefatura. Entonces, para mí es obvio que ha habido un avance descomunal el día de hoy, porque ya se acabó el periodo de marchas, el periodo de cabildos, el periodo de, si se quiere, mítines políticos, el periodo de convocar a los militares, el periodo de, fomentar la ley de amnistía, y ya nos estamos yendo directamente por esa recta final. Hemos pasado la encrucijada, esa recta final que significa la vía militar. Insisto, con el paso de los días, esa opción que siempre ha estado sobre la mesa va a tener que ejecutarse, y va a llegar un momento que Juan Guaidó va a tener que solicitar esa intervención, inclusive en defensa de su propia vida y de su propia libertad. Así que va a llegar el momento en que la convocatoria ocurra, y en ese momento podremos ver con la entrada de las tropas extranjeras la verdadera fractura de la Fuerza Armada. Cuando la fractura de la Fuerza Armada se produzca, entonces evidentemente se habrá dado ya la purga del narcoestado. Esa Fuerza Armada institucional que hoy no tiene acceso a las armas y que no puede coordinar esa intervención militar local, al llegar al tener acceso a las armas, podría iniciar lo que ya observamos como un conato de guerra civil contra colectivos pranes, paramilitares y guerrillas. Por supuesto, con el apoyo de las tropas extranjeras, que tendrán que dar de baja a los grupos, sobre todo del ELN y las FARC. En ese contexto, evidentemente, Guaidó ya tendrá la libertad para nombrar un gabinete, además, no solamente un alto mando militar, sino un gabinete de civiles que hagan unas nuevas políticas públicas, una nueva política económica, y se purgue también a la economía de las mafias. Entonces ya tendríamos la purga del narcoestado, la purga
social de colectivos, planes paramilitares y guerrilla, la purga de la economía y finalmente, estimo yo, ojalá sea así, en el 2020, es decir, un año después de removido el narcorrégimen, en elecciones libres, competitivas, sin chantaje unitario, sin narcoestado, podremos elegir si queremos que sigan en el sistema político aquellos que colaboraron por 20 años con el narcorrégimen o queremos que llegue una sangre nueva de una corriente liberal de jóvenes que han venido participando en este proceso y que por supuesto en el contexto del chantaje unitario no han tenido cabida en el sistema político, pero que bajo condiciones de elecciones, insisto, competitivas y libres, podrían tener cabida. Así que mucho ánimo, mucha fe. Hoy hemos iniciado esa recta final. ¿Cuánto dura esa recta? Yo creo que es lo que está ahorita en discusión, pero sabemos cuál es el final de la recta. La recta termina con intervención militar extranjera, guerra civil, purga de la economía y un año después en elecciones libres competitivas, purga del sistema político venezolano. Así que todo el ánimo del mundo, mucha fe, porque las cosas parecen estar dadas para que se produzca un proceso de profilaxia de la sociedad venezolana. Mucho ánimo, mucha fe.